Estamos de regreso y ahora vamos a charlar con el profesor y diputado Marco Antonio Miranda Mascorro. Él es representante parlamentario del Partido Nueva Alianza. El cargo es representante y no coordinador en virtud de ser una representación unitaria. Es el único diputado del PANAL en esta legislatura. Importante la presencia del Partido Nueva Alianza, que le da pluralidad al Congreso de Guanajuato. Profe, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, con un saludo muy respetuoso para tu auditorio de Zona Franca y con la mejor disposición de colaborar al mejor crecimiento de Guanajuato. Estos 2 años, ¿qué han significado para Nueva Alianza, para ti como diputado, en el marco de una legislatura que ahora muestra una composición diferente, donde ya no hay una mayoría clara, e incluso el voto de un solo legislador resulta importante? Sí, de hecho, en las dos vertientes de la pregunta, yo creo para Nueva Alianza es muy importante porque es la segunda vez que tenemos representación en el Congreso y con temas muy claros y muy precisos, con un eje central que es la ciudadanía, el beneficio de la ciudadanía, y ahí englobamos temas diferentes, el tema educativo que no lo podemos dejar, independientemente de cada uno de los temas que son inherentes en la sociedad. El otro es, en lo personal, para mí es una experiencia de aprendizaje muy importante, porque es una situación totalmente novedosa de la cual quiero agradecer públicamente la riqueza y la experiencia de los diferentes diputados de los diferentes partidos que nos han permitido enriquecer y poder contribuir en gran medida al crecimiento personal e institucional de las cosas. En estos 2 años ustedes han podido impulsar temas, ¿han sido sensibles los otros grupos a los planteamientos? Nosotros hemos subido a tribuna 53 veces. Este año subimos 22 puntos de acuerdo y temas en relación a las cosas, unas muy sencillitas como es por ejemplo que todo ciudadano al momento que vaya a un hospital público o privado pueda tener su expediente ya en la computadora y sea a la hora que le tecleen puedan ya perfectamente detectar que este paciente puede estar prohibido algún medicamento y en esa condición tenga su consulta y pueda hacer una guía para poderlo resolver, o un tema tan escabroso. Algo que parece sencillo pero que puede ser de muchísima utilidad. Claro, porque pues ahorita hay situaciones que médicamente pueden dañar a un propio paciente que es con una condición que no puede recibir algún medicamento, ¿no? El otro tema escabroso, ¿cuál es el tema escabroso? Porque generó mucha polémica, es el tema de la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales. Desde el punto de vista y del proceso... ¿Esta propuesta la plantearon ustedes? La planteamos nosotros como... Que hay una línea en general en el país, hay mucha gente que lo está pensando, ¿no? De hecho, yo abriría un poquito más el debate, no nada más es una línea nacional. Hoy es un fenómeno mundial, Estados Unidos lo tiene en el extremo del consumo, ¿sí? El caso de Uruguay con la legalización que ya se tiene con un número determinado de grados y con precios. Hoy nosotros lo vemos en una situación de carácter medicinal, ¿sí? En un término medio, porque hablándonos claro, eso ya es muy común en la calle, la gente todos lo hace, ¿sí? Y en la medida que lo regule el Estado, lo llegue a trabajar de una manera, puede existir más control, ¿no? Hay un trasfondo muy importante que es el combate al tráfico, que es el gran problema de la violencia en este país, el tráfico ilegal, ¿no? Clandestino. Efectivamente. ¿Y esa propuesta cómo te la reciben tus compañeros diputados? Yo creo que los diputados, la verdad, hemos generado un ambiente al interior del Congreso de respeto, de pluralidad, con la defensa de los proyectos que cada partido tiene y del cual nosotros somos muy respetuosos también, ¿sí? Aquí es, la visión que tiene Nueva Alianza en ese sentido es muy clara. Es un fenómeno ya en el proceso y en la aldea global en la que vivimos. Y que quieras o no, esto se va a suceder, ¿en cuánto tiempo? No lo sé, pero ya Estados Unidos tiene casi 3/4 partes del país, en Europa se generan las condiciones. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que generar una cultura que nos permita poder superar y dirimir entre lo que es bueno y lo que es malo en esas condiciones. Y hay que empezar a debatirlo, no hay de otra. No queda otra. Hoy el DF es un tema ya. El DF está en una posición de poderle entrar y ya la fracción y el DF va a determinar qué conducto le va. ¿Y qué lo va a determinar? Lo va a determinar las mayorías. Aquí no hay una ciencia diferente, ¿no? Quienes tienen las mayorías son las que mandan, en este caso en el Congreso, y puede haber a lo mejor una propuesta muy interesante de avanzada que permita generar otras tipo de circunstancias, pero las mayorías mandan. Y nosotros para Nueva Alianza tampoco no estamos en ningún demérito de estas circunstancias. Hoy los procesos electorales determinan y dan la pausa, y el mensaje más importante para mí es que el ciudadano tenga perfectamente cuenta de qué es lo que le ofrecemos quienes estamos en un cargo de esta naturaleza. Muy bien. Y en temas estrictamente educativos, bueno, ustedes fueron la legislatura que aprobó la ley
con este largo nombre que conocemos sintéticamente como ley anti-bullying, que es para liberar de violencia el entorno escolar. Hemos visto que en la práctica de pronto es difícil aplicar las leyes. Lo que el legislador piensa luego se traduce en complicaciones burocráticas o de otro tipo. ¿Están pensando revisarla como lo ha pedido la autoridad educativa? A mí lo que me parece, y te lo quiero subrayar, central, es que ustedes hicieron la ley antes de que el problema en Guanajuato detonara. Así, efectivamente. Oye, el problema del bullying no es una situación de carácter local ni estatal, es una situación de carácter mundial. Y yo lo enmarcaría en que en Guanajuato tenemos un promedio de 12,000 grupos escolares. Yo puedo asegurar, como maestro, que tenemos un caso diario de violencia al interior de la escuela. Independientemente de que se conozca o no. De que se denuncie o no. Para nosotros la creación de la ley del antibullying en Guanajuato es con la idea de coadyuvar. Quedan coyunturas abiertas, donde nosotros, ¿qué le vemos en realidad? Le vemos la reglamentación que se hizo en relación a la ley, que la vemos sobrepasada en la interpretación de la ley. Sí. No la ley, sino la interpretación. Sí, la interpretación, el uso de este mecanismo que se ha convertido en la percepción de los docentes al interior en un mecanismo de represión, ¿sí? En el proceso de poder bajar los contenidos de la misma en un esquema espiral, entonces la interpretación de la ley queda a juicio y generas un ambiente poco propicio para lo que es el tema fundamental en la educación, que es elevar la calidad. Cuando tú no llevas en el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro y el alumno en esos términos y generas condiciones de esa naturaleza, ¿qué va a suceder con el maestro? El maestro se va a comprometer en la medida que la ley le dé. Hoy el maestro tiene una definición que puede dar y lo razona y lo piensa porque dice, a ver, y si trasguedo la ley lo llevo a otro extremo. Lo atas de manos, sí, lo metes a una caja de fuerza, una camisa de fuerza. Sí, y eso desde la óptica nuestra. En lugar de convertirlos en aliados, los tenemos ahí forzados. Por eso el posicionamiento de hoy. O sea, finalmente las leyes se construyen, en la práctica las vemos y las podemos perfeccionar en el transcurso de las mismas, dependiendo de la funcionalidad con la que tú quieras, ¿no? Hoy el Congreso y esta legislatura aprobó la ley anti-bullying con ese objetivo, tratar de ir de alguna manera generando una cultura en el propio ciudadano, porque es general el proceso, ¿sí? En donde podamos atender, prevenir y buscar la manera de solucionar el problema. Pero el problema es multifactorial para nosotros, ¿eh? Claro. Impacta la calidad educativa y radica fundamentalmente en la estructura más importante de la sociedad, que es la familia. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tema de los presupuestos? La Secretaría de Educación ha dicho, bueno, apóyenme con recursos. Ustedes van a discutir próximamente el presupuesto de Guanajuato. Es tema de recursos, en realidad. Yo creo que es un tema con varios puntos. Yo creo es de presupuesto, pero también es de voluntad. Hoy Guanajuato, del presupuesto general que se está ahorita trabajando en este año, hablamos de un promedio de 62,200 millones de pesos. Hoy hay 20,000 y fracción de pesos para educación. Y año con año hay un incremento. ¿Qué vemos nosotros en el proceso del presupuesto? La verdad, nosotros sí vamos a un subejercicio. Hoy, por ejemplo, producto del concurso nacional, tuvimos la demanda de inscripción de 7,500 maestros nada más. Y hoy tenemos grupos solos porque no hay quien acreditó un examen en el esquema de idóneos, pero sí está el presupuesto. Eso es más grave. Sí, pero más grave aún es que un niño se quede sin escuela. ¿No se nos ha convertido la Secretaría de Educación ya en una cosa demasiado grande para manejar? Había una idea, la recuerdo, la manejó incluso en campaña Miguel Márquez, de tener una subsecretaría de Educación Media y Superior y una subsecretaría de Educación Básica. ¿No sería un tema para los diputados también, maestro? No, claro, por supuesto. Claro que sí. Es un tema que sin duda... Sí, estamos revisando todo. Sí, yo lo enfoco más en cuál es el proyecto real que desde el punto de educativo tienes para Guanajuato. Si nosotros vemos indicadores del 90 al 2000 al 2014, con los presupuestos crecientes, de acuerdo a los niveles que se han dado inflacionarios, y en el ejercicio de hoy del manejo de la nómina, que ya no se va a tener el año próximo, ¿sí? Se dan situaciones que hay que interpretarlas de manera como son, ¿sí? Yo hice un punto de acuerdo el año pasado, donde solicitábamos una auditoría a la Secretaría de Educación
porque por palabras sexuales de una funcionaria de la Secretaría de Educación habían ahorrado 1.800 millones de pesos. Yo preguntaría, si en educación tú ahorras 1.800 millones de pesos, ¿quién es el perjudicado? Claro. ¿Sí? Las necesidades están ahí, el dinero está en la caja. Claro, o sea, ¿y cuál era la intención nuestra? Bueno, pues tenemos un recurso, apliquémoslo para lo que... Para nosotros en educación hay dos temas fundamentales, que es la formación, actualización y superación del maestro, ¿sí? Y la otra es la propia condición del niño, ¿sí? Hoy el niño en su familia... Que es donde pone con el tema de la familia. Hoy el niño en la familia, el concepto de familia ha cambiado. Y si no lo entendemos de esa manera, vamos a tener bullying en todos los estratos sociales, ¿eh? En todos los estratos sociales. O sea, es una situación que tenemos que atender de manera vertebrada, ¿no? Bueno, y siempre los maestros fueron los sensores de estos cambios sociales, eran quien primero se percataban de ellos. ¿Sigue siendo esto? Siguen siendo los maestros, hoy lo digo así clarito, hay temor de los maestros. O sea, cuando hay temor y no existe un aprecio social, no quiere decir que sea dinero, a veces el trato, la forma, cómo lo haces, ¿no? El ejercicio de poder es muy diferente desde el punto de vista nuestro. Hay muchas maneras de ejercerlo, a veces muy vertical y a veces en un sentido donde mejor Arnoldo te convenzo, ¿no?, de las cosas, ¿no? Pero si yo te digo, la norma es así nada más, ¿sí? Y la interpretación de la norma... Lo hacen porque lo hacen. Así es, y aparte le das un sesgo a la interpretación de la norma, que para nosotros la ley que se hace anti-bullying, el tema central es la reglamentación, está muy rígida y la aplicación se da. Entonces no podemos generar un ambiente favorable al proceso de enseñanza para en con esas terror. condiciones. Desde el punto de vista nuestro, no. Maestro, ¿a qué se van a enfocar en el año que les resta? Nosotros básicamente hemos tenido una mística como diputados. Siempre supimos nuestro escenario. Somos uno de 36 sujetos a la democracia, del propio Congreso y a los proyectos que cada partido tiene. Pero una cosa es el número y otra cosa es la capacidad de persuasión, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Sí, pero aquí, con todo respeto, no. Aquí el Congreso son 18, 11, 3, 3 y 1, ¿no? Y se juegan los números mágicos, los 19, los 24, según el interés, ¿sí? Así tenemos que hablarnos. Aquí no puede haber el mayor argumento o la mayor disertación o el debate más interesante. Esto no se mueve. No tiene caso que El diálogo tiene un límite. No, el diálogo tiene un límite en la medida que los números hablan. Así de fácil. Y hay unas disciplinas rígidas, ¿no? ¿Cuál fue nuestra propuesta? Nosotros vamos a subir temas de carácter ciudadano. Nos vamos a enfocar en este periodo a lo que es los dos temas centrales, el presupuesto en el gobierno del Estado, para darle una revisada a fondo, y en el caso de lo que tienen los ayuntamientos, ¿no? ¿Qué agenda? Es una agenda ciudadana, Arnoldo. Para nosotros, Nueva Alianza es un punto fundamental. Guanajuato está inmerso con sus 5.8 millones casi de habitantes, con márgenes de pobreza muy altos, ¿sí? Estamos hablando de casi 3 millones de gentes que están en pobreza y otros en pobreza extrema. Que no se ve cuando se habla de la industrialización, de la atracción de inversiones y todo ese aspecto queda de lado. No, la industrialización hay que ubicarlo. Los dos ejes centrales del gobierno para proveer empleos es las empresas que traen y el turismo, ¿sí? Y si revisamos las empresas que traen, finalmente es un recurso que eroga el Estado también el pago de algunos salarios de los propios empleos que se generan. Entonces, por aquí entra y por acá sale, ¿sí? Con salarios remitimos a cuánto ganan, y la verdad un porcentaje del 70-80% ganan un salario que les permite medio vivir, ¿sí? Los mandos gerenciales ganan de otra forma, ¿sí? El turismo, pues es una situación de servicio, también es bueno, no es malo, ¿sí? Pero si nosotros no buscamos la manera de generar empleos en otras condiciones, vamos a tener una codependencia, ¿sí? Y vamos a llegar a un proceso, lo voy a decir tal como lo pienso, del colonialismo, de lo que en otros tiempos criticábamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué vamos a generar? Todavía más el desgaste del tejido social. Y me remonto a los 3 millones que hay. Con un sueldo se encuentra el origen, por ejemplo, de males como la violencia y la inseguridad. Es un campo fértil para todo, sí, porque la familia no tiene la posibilidad de resolver las necesidades básicas que requiere la familia. Bueno, pues yo creo que sí hay que tratar de persuadir a sus compañeros diputados, ¿no? Porque es una realidad que está ahí. Yo creo que tienen su idea, trabajamos y nosotros vamos a seguir siendo incisivos en el tema, ¿no? La medida que podamos sensibilizarlos,
¿sí? Que se apropien de lo que hoy a lo mejor como legisladores tenemos, pero que vamos a tener un término y nos vamos a enfrentar a la sociedad allá afuera, ¿sí? Ya hemos tenido casos muy difíciles de Jalisco, de cosas, y yo llamaría a una reflexión en ese sentido a quien dicta las políticas como rector en el Estado de las políticas públicas. Que es en este caso el huésped que tuvieron hoy aquí el gobernador del Estado. Por supuesto. Maestro, muchas gracias. Fue muy agradable platicar con usted, muy productivo. Muchas gracias, Arnoldo. Estamos a la disposición y a la orden. Por ahí lo invitamos pronto porque pues muchos de los temas que usted tocó son muy relevantes también para la agenda de Zona Franca. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Profesor Marco Antonio Miranda Mascorro es diputado por el Partido Nueva Alianza, representante en este Congreso de esa fuerza política. Terminamos esta serie de entrevistas. Vamos a continuar con algo de información. Tenemos información nacional, internacional y también información local importante. Regresamos.